Bienvenidos a la casa del Señor en este día del Señor, valga la redundancia. Saludos a todos y que podamos compartir el mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es en la casa de Cornelio. Venga por favor al libro de Hechos 10:1. Vamos a leer la palabra del Señor y el tema se ha titulado En la casa de Cornelio. Leo para ustedes la palabra del Señor. 10:1. Leo hasta el 4, por favor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Este es el primer texto que vamos a leer, esa parte, y luego avanzaremos. El tema que vamos a tratar, que el Señor ha puesto en nuestros corazones, es en la casa de Cornelio. Aquí hay algo maravilloso de cómo el Señor utiliza a una persona que no era de su pueblo, no era judío. Cornelio era un soldado romano. Dice que era centurión. Los centuriones eran de la cuestión del ejército romano, y estas personas dirigían grupos en el ejército. En otras palabras, más o menos para los tiempos de hoy se podría considerar, era como un estilo de capitán o tal vez de general. Era de alto rango, y este hombre es el que, o más bien a este hombre Dios utiliza. Y mire, para revisar conforme estaba dicho ya la palabra, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cada compañía tenía su nombre. Él dirigía la compañía llamada la Italiana. Dice que era dos cosas muy importantes que nosotros debemos de ser. Dice, era piadoso y temeroso de Dios. Si están leyendo ahí, sigan por favor. Dice, piadoso y temeroso de Dios. ¿Que dice con quién? Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de vez en cuando. Siempre. Aquí dice siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. ¿Qué estaba haciendo él? Orando. Era un hombre que, no siendo judío, él estaba buscando la presencia de Dios. Él estaba en conexión con Dios. ¿Y sabe qué dice? Era piadoso. ¿Qué más dice? Y temeroso de Dios. La pregunta es, ¿nosotros tememos a Dios, sí o no? Eso es lo que deberíamos nosotros hacer. Y también tenemos que ser, ¿qué? Piadosos, ayudar con los que más necesitan. Entonces, aquí este hombre era aquello, y mire cómo el mismo Señor le manda una visión y dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena, que un ángel descendía, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando nosotros hacemos algo en favor de alguien, esa acción está llegando delante de Dios como olor fragante. Este hombre no fue un hombre avaro. Este hombre no fue un hombre que que hacía cualquier cosa. Más bien temía a Dios y era generoso con los demás. ¿Qué es lo que quiero mencionar después de haber leído esto? Es de que cuando nosotros hacemos algo por alguien, Dios está viendo y Dios va a recompensar. Este hombre quizás no estaba pidiendo riquezas, porque hace entender, para que sea un centurión,
era un hombre que tenía quizás muchos recursos, por eso incluso hasta daba y compartía con los demás. Pero quiero ir adelante y síganme por favor, acompáñenme por favor, un poquito más adelante. Vamos a ver en el 44. Mire cómo aquí entra todo un episodio donde que le habla de que va a haber un hombre que le va a ir a su casa y todo aquello, pero quiero adelantarme a esa parte donde que hay una manifestación gloriosa de Dios en esta casa, por eso se llama el tema en la casa de Cornelio. Mire lo que dice en el 44 del 10. Dice, mientras aún hablaba, ¿quién hablaba? Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto aconteció después de que hubo todo un proceso. En visión Dios le mostró que vendría un hombre a orar en esta casa. Y era Pedro. Y hemos hablado, la semana anterior hablamos sobre cómo Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, que en el primer discurso de Pedro alcanzó a 3,000 personas. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y estaba en un lugar y fue enviado a llamar a través de alguien, y este Pedro viene y en una visión Dios le muestra más de aquello, que bajaba un manto y ahí habían todos los animales inmundos, incluso dice cuadrúpedos y todo aquello, y le dijo Dios, mata y come. Y Pedro le dice, ¿cómo voy a comer si yo soy judío? Yo nunca he comido y todo eso. Y viene una vez y viene una tercera vez y dice, mata y come. Acontece de que Pedro estaba siendo confrontado por la religiosidad que él tenía. ¿Por qué? Porque él era judío. Y a donde él estaba yendo era a un gentil, era un romano. Acontece de que Dios se adelanta para aquello y le dice esta frase, mata y come. ¿A qué estaba refiriéndose? A los animales que estaban ahí en el manto. Acontece de que Pedro no entendía lo que estaba Dios diciendo. Lo que decía Dios es que de aquí en pocos momentos vas a entrar a la casa de uno que no es judío, de uno que no es compatible con tu tradición. ¿Quién era este? Cornelio. Cornelio era un hombre que había estado en comunicación con Dios, en diálogo con Dios, y había venido toda esta manifestación, pero tenía que Pedro llegar a esta casa. Pedro al fin vio la visión, hizo lo que le dijo el Señor y llegó a la casa de Cornelio. El texto usted puede leer en casa, es todo el capítulo 10, pero aquí después de que Pedro estaba hablando y Cornelio le había recibido, incluso dice el texto bíblico, si usted lee todo el texto, dice de que Pedro se inclinó delante de él, porque él dijo, no, este es un hombre santo, y dijo, no te inclines delante de mí, porque yo también soy pecador y soy humano, como ustedes le dice Pedro. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Llegando a la casa de uno que no era de su tradición o su costumbre. Pedro era un judío, Cornelio era un romano, era un centurión, pero tenía, ¿sabe qué? El amor a Dios, el temor a Dios. Aquí vamos a ver en el 44, repito para entender todo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre, ¿qué dice? Todos los que oían el discurso. Esto es glorioso, esto es poderoso. Y dice en el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿qué dice? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los que acompañaban a Pedro, era su equipo de intercesión, podríamos llamarle, ellos estaban con Pedro y ellos vieron cómo el mover del Espíritu Santo cayó en ese lugar, vino un poderoso mover y dijeron ellos, ¿cómo es esto? O sea,
¿no es que acaso el Espíritu Santo debía ser solamente para nosotros los judíos? Y aquí se rompe una costumbre o una tradición. Y aquí vamos a ir entendiendo. Y mire lo que dice más acá, en el 46. Porque los que oían que hablaban, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban, que dice, a Dios. ¿Sabe qué es esto? Era un mover poderoso de Dios, un mover poderoso del Espíritu Santo que se asentó en la vida, en cada corazón de cada persona que estaba en ese lugar. Y fueron llenos del Espíritu Santo y ¿sabe qué? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Estas son las lenguas angelicales que el Señor quiere darnos para nosotros. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos 2, cuando habla, solamente para recorrer, regresemos un poquito, en el Hechos 2.1, que habíamos estado compartiendo ya, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay una cosa importante que debemos hacer una diferencia. Aquí vino lenguas en idiomas. Por eso más adelante, si usted lee también esto, va a decir, y se entendían entre sí. O sea, personas que eran de otras nacionalidades le escuchaban hablar, por decir a un Pedro, ejemplo, un Pedro hablando en su propio idioma natal. Esto entonces era lenguas de idiomas, lenguas naturales de idiomas. Pero cuando aquí dice, el Señor menciona y dice, en el 44, del 10 del 44, porque le oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Este era el lenguaje angelical. Este era el lenguaje que Dios había descendido, había hecho descender para poner en cada labio de las personas que estaban allí en la casa de Cornelio. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Hablando en un lenguaje angelical. Espero que me estén entendiendo. Era un lenguaje angelical que magnificaba a Dios. Si nosotros logramos entender esto, es de que era Dios mismo manifestándose en este pueblo. ¿Quién era este pueblo? No eran judíos, eran de otra nacionalidad. Y aquí se rompe ese tabú quizá de que solamente era para los judíos. No, era para todos, era para los gentiles. En esta casa fue inundada del Espíritu Santo. Esta casa fue llena del Espíritu Santo y magnificaban a Dios. ¿Por qué estamos mencionando? Porque hoy en su casa puede estar la presencia de Dios porque ha venido a su vida el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa es la importancia. Aquí vamos a hacer una pequeña referencia. El diablo quiso cerrar las iglesias y de alguna manera lo cerró. Los templos, digamos así. Pero las iglesias están vivas. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros. Amén. Amén. El diablo quiso o lo hizo cerrar los templos, pero en las casas, y esa es la motivación para hoy, que en nuestras casas se hable de la palabra de Dios. Que en nuestras casas nos reunamos con la familia, con los vecinos, con las personas más cercanas y que podamos anunciar el evangelio de salvación a los que aún no conocen. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, nosotros estaríamos dejando, como se diría, pasar el tiempo y no sabe que usted también es llamado de parte de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en las casas? En las casas vamos a seguirnos reuniendo, vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. Vamos a seguir haciendo lo que conforme algo semejante a lo que hizo Cornelio. Y tomen en cuenta que Cornelio, insisto, no tenía nada que ver con el judaísmo. Ahora vamos a hacer una referencia. Usted puede decir, pero ¿y no eran los romanos los que mataron a Jesús? Sí, así es.
Pero este romano, Cornelio, era diferente, era distinto. ¿Por qué? Porque mucha gente vio las acciones de Jesús, entendió las acciones de Jesús y luego comenzaron a seguirle a Jesús. Quizá nosotros antes de conocer a Cristo no sabíamos de aquello, no sabíamos de la salvación que tenía para nosotros. Hoy ya conocemos y ahora ya no solamente debemos de ser esos oidores de la palabra, sino los que hacedores de la palabra. Ya no solamente nos podemos contentarnos diciendo Cristo está en mí y los demás no importa, no. Debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a la gente que está a nuestro alrededor. Por eso cuando aquí la palabra del Señor dice, era Cornelio temeroso de Dios junto con toda su casa. No era solo, era con toda su casa. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer ese sistema en las casas de hablar la palabra de Dios. No nos podemos quedarnos diciendo, no, es que yo no sé predicar. Aquí no es cuestión de predicar. Tomen en cuenta, Cornelio no era un predicador. Con eso vamos terminando. Cornelio no era un predicador, era un hombre que amaba a Dios y que temía a Dios. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿quién era predicador ya para aquel tiempo? Era Pedro. ¿Por qué mandó a llamar a un tal, a Pedro, el apóstol Pedro? Porque él no sabía aún predicar. La Biblia no muestra más de la historia de Cornelio, pero muy seguro que él alcanzó a toda la gente, porque si alcanzó a su familia, pudo haber alcanzado también a la tropa, digamos así, a la gente que estaba allí en el ejército. ¿Usted cree eso? Creo que sí. Yo pienso que sí, porque si alcanzó gracia delante de Dios, pudo haber alcanzado entonces gracia delante de los hombres. ¿Y cuáles eran? Los soldados del ejército que estaban con él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Ponernos en una dimensión donde ¿qué? Nosotros debemos de hacer que Dios nos utilice. Debemos de dejar que Dios nos use. En la palabra deja que nos utilice Dios está correcto por si acaso. No en un término, podría decir, no estamos hablando en término despectivo de usarnos como tal, sino en la palabra aquí entra perfectamente. Señor, úsanos a nosotros. Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí, como dijo el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. ¿Están dispuestos a hacerlo? Amén. ¿Seguro? Entonces, la casa nuestra debe ser la iglesia de Cristo, donde que nosotros anunciamos la palabra de Dios, el amor de Dios a nuestra familia. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, dejarnos usar por Dios.